Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es David Gaitán, líder de marketing regional en Axity. Y hoy llegamos al final de nuestra campaña Deuda Técnica, una bomba de tiempo. Si estás viendo este video, seguramente ya recorriste nuestra infografía, nuestro ebook, y hoy estamos en este tercer capítulo o tercera entrega de esta campaña con un invitado muy especial, un invitado que es el director de inteligencia artificial y arquitectura en Axity, Javier Rodríguez. Hola Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todo el público. ¿Cómo están? Todo bien, muchas gracias. Bueno Javi, como invitado especial y como cierre de este gran tema, queremos hacerte un par de preguntas para que nos guíes cómo es ese viaje hacia la anulación de la deuda técnica y cómo las empresas hoy en día pueden solucionar esta problemática que seguramente les está impactando en temas de negocio. Entonces, Javi, ¿te parece si empezamos? Claro que sí. No, un súper tema. Buenísimo. Y si hemos llegado hasta aquí, hoy queremos que el público se lleve algo muy valioso de todo lo que vamos a conversar. Así que adelante. Listo. Perfecto. Antes de empezar, si alguien no ha leído nuestro ebook, si alguien no ha leído nuestra infografía, pueden ir a nuestros canales digitales, Axity en LinkedIn, en Instagram, que allá está el descargable, o en nuestra página web www.axity.com. Bueno, Javi, entonces empecemos. La primera pregunta, ¿qué factores suelen contribuir a la acumulación de deuda técnica en las organizaciones? Es una pregunta muy interesante, David, porque en los temas de desarrollo de software hay algo importante que tomar en cuenta. El desarrollo se debe completamente a un negocio. Si el negocio no existe, el desarrollo, la aplicación, lo que sea que desarrollemos, no tiene ningún valor o no tiene ningún propósito. Entonces, en la cadena de desarrollo de software, así como el software se debe a negocio, negocio también se debe a que cuente con un buen software. Entonces, respondiendo puntualmente a tu pregunta, te diría, ¿qué factores? Los tres factores: el negocio, el desarrollo y la manera en que ambos convergen. Entonces, te puedo decir que de los principales factores son ¿sí? Un tema técnico, ¿no? Un tema de que probablemente de pronto toma un atajo, ¿no? Y en lugar a lo mejor de hacer una construcción de software que contenga su documentación adecuada, sus pruebas, una buena codificación, a lo mejor me salto pasos para entregar más rápido. Pero otro factor también es un tema de planeación y de negocio, que quiere decir que probablemente en lugar de dar el tiempo necesario para poder construir un módulo, una aplicación, una pantalla, un algo, pues de pronto también la propia urgencia me diga, ¿sabes qué? Yo sé que tú tienes que tomarte tu tiempo, yo sé que tienes que construir, diseñar, luego construir, luego probar y luego liberar en orden. Oye, ¿sabes qué? Pero yo tengo que entregar la pantalla mañana. Entonces, ahí, ese tipo de cuestiones también contribuyen. Y pues al final del día, ese sentido de urgencia, ese sentido de probablemente no terminar de enlazar que la calidad de código puede afectarnos el día de mañana, una mala calidad de código puede afectarnos el día de mañana. Todos esos factores hacen que esta deuda empiece a generarse, y es una deuda que funciona exactamente igual que una deuda bancaria, ¿no? De pronto puedo decir, mañana pago el crédito, mañana lo pago, y mientras más pasa el tiempo, pues más se van acumulando los intereses y al final del día todo se empieza a complicar. Exactamente igual funciona la deuda técnica y es generada por los factores que comentaba al principio. Javi, mientras hablabas a mí se me ocurría una pregunta. Hoy en día que todas las organizaciones están conversando sobre inteligencia artificial, temas de ciberseguridad y demás, me imagino el afán de las personas o la prisa de las personas y de las organizaciones por ponerse al corriente de estas nuevas tendencias. Sin embargo, al haber tenido o al haber construido sus aplicaciones y demás con este tema de deuda técnica, para empresas como Axity esto se encuentra mucho, ¿no? Me imagino. Muchísimo, y eso es genial. Esa pregunta es magnífica porque hoy en día la inteligencia artificial, todo el mundo se quiere subir a la inteligencia artificial y podemos ahorrarnos pasos. ¿Qué quiere decir? La inteligencia artificial no es otra cosa que una recopilación de información, ¿no? Recopilación de información adecuada para poder responder necesidades, para poder automatizar cosas, pero al final del día necesita información para poder existir. ¿Qué es lo que pasa?
Cuando en una empresa nos preocupó mucho la cultura de la información, del gobierno de datos, de estructuras, de tener un buen data warehouse, un data lake, pero ordenado, ¿no? Con la documentación adecuada, con los datos adecuados y perfectamente limpios, gobernados, distribuidos y demás. Eso facilita muchísimo el tema de la inteligencia artificial posteriormente. Pero ¿qué pasa? De pronto, hoy a lo mejor algunas empresas lo que hacen es, me evito ese tema de gobierno de datos y demás, y simplemente quiero que la inteligencia artificial le cargues un montón de documentos y ahora quiero que me resuelvas cosas. El tema es que la inteligencia artificial te va a resolver datos conforme los datos que le metiste. Si en algún momento tus datos van contaminados, si tus datos van sucios, si tus datos no están debidamente ordenados, pues lo que te va a sugerir, lo que te va a responder, pues va a ser igual de desordenado. Entonces, hoy esa pregunta que hiciste yo creo que es crucial porque nos vamos a enfrentar a eso y entonces tenemos la oportunidad de decir, bríncate los pasos, yo quiero inteligencia artificial y cuando la despliegues, resulta que te van a decir, oye, es que la información que me entrega no es valiosa, no me sirve, tiene errores. Sí, porque te brincaste pasos. Y hoy en día, algo que hemos hecho incluso con algunos clientes es, como sabes muy bien, nuestro auditorio lo sabe, tenemos capacidades tanto de datos como de aplicaciones, como de ciberseguridad, como de infraestructura. Nosotros, más allá de llegar a ofrecer, oye, aquí está el chatbot y aquí están los documentos con los que aprendió y vámonos, sí nos preocupa mucho que al final todo lo que se haya desarrollado sea ocupado, sea en producción y sea en beneficio del negocio. Entonces, hoy nos tenemos que hacer esa pregunta de qué prefiero, ¿no? Prefiero irme por el camino fácil y rápido arranca y ya quiero ver la pantalla lista, o me preocupo por los building blocks, me preocupo por estos cimientos adecuados para construir algo que cuando llegue a producción todo el negocio me diga, wow, esto sirve, esto me funciona, la información que me entrega es valiosa. Entonces, creo que es el momento adecuado para que todas estas iniciativas de inteligencia artificial nazcan sin deuda técnica y por supuesto que pues en Axity les podemos ayudar en eso y en más cosas, pero es importantísimo que como lo hagan, sí arranquemos sin deuda técnica. Para entenderte mejor y tratar de traducir aún, es importante que antes de dar el salto hacia la inteligencia artificial y todo esto que hoy en día lo vemos en el mercado casi que diario, organicemos la casa, evitemos el tema, curémonos en la deuda técnica, porque esto a futuro va a generar otros problemas que me parecen gravísimos, que es que la gente no le vea el beneficio al tema de la inteligencia artificial, sea un tema de moda y en unos 2 o 3 años digan, miren, la verdad yo hice todo esto, nunca le vi el beneficio, pero la verdad es que el problema estaba dentro de la organización, ¿no? Una organización que no estaba preparada para ese salto y poder sacar todo el provecho al tema de inteligencia artificial. Completamente. Y de pronto, cuando vemos a otras empresas que les va muy bien con el uso de la inteligencia artificial y hay casos nombrados y muy populares, recordemos que detrás hubo un tema de gobierno que probablemente no trabajaron este año, probablemente lo venían trabajando desde hace mucho y el salto no les costó. Entonces, sí, completamente podemos caer en el no me sirvió, no funcionó, pero no necesariamente es la tecnología, sino, repito, si tú colocas datos contaminados, lo que la inteligencia artificial te va a entregar son datos contaminados. Entonces, es un hecho que para poder sacar el mejor provecho, tenemos que cuidar eso desde el principio. Excelente. Digamos, Javi, hay empresas que dicen, listo, yo ya llamé a Axity, tengo todo al día, no tengo deuda técnica. ¿Cuáles son esas medidas más efectivas para prevenir que esto vuelva a suceder? O por el contrario, hay empresas que todavía no han llamado a Axity, no están con la claridad de qué generó la deuda técnica. Entonces, sí me gustaría que nos ayudaras definiendo cuáles son esas medidas más efectivas para prevenir que la deuda técnica se convierta en este problema crítico dentro de las organizaciones. Correcto. Pues mira, algo que nosotros hacemos bastante bien es todo el tema de DevOps, ¿no? Hace aproximadamente 3, 4 años probablemente, empezamos con todo este tema de DevOps a ayudar a las organizaciones a entender qué era la deuda técnica. Hoy estamos hablando incluso, David, de deuda técnica derivado de esta experiencia. Todos los pasos que hemos dado han sido porque han venido como parte de un plan, ¿no? De transformación hacia las empresas y primero arrancamos con todo el tema de DevOps y te podría decir que DevOps es la mejor manera de que no te vuelva a pasar. Sin embargo, algo que hay que aclarar para toda la audiencia es que DevOps no son las herramientas.
Yo sé que de pronto van a llegar muchas personas y nos van a decir, oye, te vendo mi herramienta, tengo una herramienta maravillosa, porque hay muy buenas, la verdad es que hay herramientas geniales, que te van a decir, oye, mira, te vendo mi herramienta y con eso eres DevOps. Primer error. La herramienta no te hace DevOps, ¿no? Lo que te hace DevOps es la colaboración, ¿no? Entre, sí, desarrolladores y operación, como la palabra DevOps lo dice, pero la palabra o lo que el término quiere decir de fondo es una colaboración libre de burocracia y que todos los involucrados en el ciclo de desarrollo de software eliminen esta burocracia y fomenten un tema de colaboración donde nos ayudamos entre todos para que la construcción del software vaya lo más alineada posible. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes estamos involucrados en el desarrollo de software? Lo dije en la primera pregunta que me hiciste. Negocio, porque sin él nada de lo demás que hagamos tiene sentido. Negocio, desarrollo, operaciones, testing, infraestructura, nube, ciberseguridad, todo eso, ¿no? De hecho, la palabra DevSecOps justamente viene de que la seguridad se aplica en todo. Y entonces todos tenemos que hacer equipo. Y repito, negocio, su objetivo, su contribución es de las principales, porque de ahí parte todo, de ahí parte una necesidad, una estimación, un presupuesto, en qué voy a invertir los recursos y en lo que el equipo técnico va a hacer. Entonces, aquí es donde entra el gap que mencionábamos al inicio. Si de pronto el equipo técnico dice, oye, yo voy a empezar a desarrollar, pero tengo que corregir todos estos 45 bloques que DevOps me dijo que debo de corregir porque tienen una alta deuda técnica o riesgos de ciberseguridad o de desactualización o demás. Y de pronto el negocio me dice, oye, espérame, pero yo estoy pagando por nuevas pantallas, yo estoy pagando por nuevas funcionalidades. La parte técnica no me beneficia en un solo centímetro de nada, ¿no? Y eso es real, o sea, la deuda técnica, al resolver la deuda técnica, no va a generar nuevos ingresos seguramente, no va a generar nada nuevo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que no nos pase? Sí, un tema robusto de DevSecOps donde todos colaboremos, pero también un ecosistema donde la deuda técnica también esté dentro del backlog y entonces cuando una nueva funcionalidad sea priorizada contra una resolución de deuda técnica, con los riesgos que lleva el no atenderla. Entonces yo te podría decir que la manera de que esto pase o no pase en nuevos clientes, en clientes que ya están montados o en clientes donde hemos ejecutado y demás, es esta sincronización entre negocio y desarrollo y que posteriormente en ecosistemas como DevOps, que es lo que nosotros dejamos bien implantado y repito, no solo con herramientas, sino con una metodología, con un tema de colaboración, hacen que en el día a día la nueva deuda técnica, porque esta siempre se va a generar, porque siempre hay nuevas versiones de herramientas, porque siempre hay nuevas versiones de nuestros componentes y demás, siempre sea priorizada, siempre sea visible y por ende siempre sea corregida al mismo tiempo que el negocio y que el desarrollo va avanzando. Me encanta porque normalmente uno sí escucha eso. Bueno, listo, véndame el producto que me va a evitar la deuda técnica. Y no hablamos de tanto de herramientas, sino de soluciones como tal, que vengan acompañados de una metodología, que vengan acompañadas claramente de una cultura empresarial, que esté sentado un negocio con tecnología. Entonces creo que es un ecosistema de cosas que deben estar alineadas para evitar que la deuda técnica se presente, si te entiendo bien. Eso me da paso a mi tercera pregunta, Javi, que es, ¿qué soluciones específicas dentro de Axity nos llega un cliente con esa problemática? ¿Cuáles son las soluciones específicas que tiene Axity para mitigar el impacto de la deuda técnica en términos de agilidad, costos, riesgos operativos? Pues mira, de entrada, como lo dije al principio, primero hay que entender cuál es, por ejemplo, como en una deuda bancaria, primero tenemos que entender cuál es la cantidad de deuda a la que nos estamos enfrentando. ¿Qué hacen los expertos financieros? Pues lo primero que hacen es que te cortan la tarjeta de crédito para que ya no sigas generando más deuda, ¿no? Y primero lo que hacen es que te hacen una suma de exactamente qué significa deuda, ¿no? En dónde tenemos diferentes problemas y demás, y con qué entidades bancarias o créditos o lo que sea. Entonces lo primero que hace Axity con una de sus herramientas, y ahorita hablamos de ella, es eso, ayudarte a entender la acumulación de deuda técnica. ¿Qué significa la deuda técnica en tu caso? Para eso utilizamos distintas herramientas que utilizan inteligencia artificial, por supuesto, pero esto sirve para que la deuda técnica sea entendida
no en términos técnicos, no en términos de actualizar la versión de Java a la más reciente, no en términos de migrate a microservicios, no, en términos de qué pasa si no la resuelvo. Y eso es lo más difícil y es lo más crítico. Porque si yo te digo, oye, hay que migrar a microservicios, tú vas a decir, muy bien, migra a microservicios. Si yo te digo, oye, si no hacemos esta migración independiente de a qué, microservicios o lo que sea, si no hacemos esta migración, yo hoy en día soporto 500,000 clientes por segundo, es un ejemplo. Si no hago esta migración, tu estrategia de crecimiento que dice que quieres llegar a 1,000 clientes por segundo, con la infraestructura que tengo, no hay manera de que se pueda dar y por ende, lo que va a ocurrir es que el negocio se va a topar a los límites que la infraestructura en ese momento te dé. Suena muy diferente el término hay que migrarme a microservicios porque así dicen los que saben, a si no, no vamos a conseguir los objetivos de negocio porque ya no voy a poder atender la cantidad de personas o de usuarios suficientes. Entonces, en ese sentido, lo primero que nosotros hacemos es ayudar a nuestros clientes a entender qué significa deuda técnica y ponerla en un backlog unificado de demanda donde ahí el negocio y los técnicos vamos a tener todo lo que se necesita hacer. Por un lado, la nueva funcionalidad y por un lado, toda la deuda que hay que corregir. Y ahí en ese momento vamos a decir, oye, ¿qué prefiero? ¿La nueva pantalla que me va a generar 1% de ingresos o corregir este incidente que me puede provocar una pérdida en el 10% de los ingresos? Eso es lo primero que nosotros hacemos con nuestras herramientas, descubrir todo eso. ¿Por qué? Porque la deuda técnica o un incidente o un riesgo, ¿qué significa? Significa, sí, un esfuerzo para corregirlo, pero también significa un esfuerzo para poder liberar la producción. El business value de la deuda técnica es que la corrección llegue a producción. No es corregirla y ya, es qué necesito para ponerla en producción. ¿Qué significa esto, David? Significa necesito que infraestructura haga esto, necesito que ciberseguridad me ayude con esto otro, necesito que testing me ayude con esto demás, negocio me ayude con esto otro y desarrollo me ayude con eso otro. Es una sincronía, incluso para la corrección de la duda técnica, para que ésta llegue de manera adecuada a producción, porque muchas veces nos hemos encontrado que con nuestros clientes, oye, yo ya terminé de migrar a la última versión del Java, por poner un ejemplo. Oye, sí, ya terminaste, pero ¿qué crees? Mientras estabas haciendo eso, el negocio avanzó con nuevas funcionalidades y ahora tú estás desincronizado. Tú estás en una versión muy, muy, muy antigua porque pues estabas trabajando en esta modernización y yo ya voy 500 pasos adelante. Esa corrección nunca va a llegar a producción. Y eso le pasa a muchos clientes. Entonces, ¿qué ayudamos con nuestras herramientas? Primero, de manera muy rápida, porque usamos inteligencia artificial, a detectarla, a colocarla en un backlog, a priorizarla y ayudarte muy bien a que entiendas el monto de esta. Y posterior a eso, el otro servicio que Axity ejecuta es la corrección de la deuda técnica, pero aquí, muy importante, David, mientras el avión está en vuelo. Y eso es lo más importante de todo. Y ese es el secreto que Axity tiene. Mientras el avión negocio está volando, nosotros tenemos la estrategia con inteligencia artificial, con células inteligentes y con un camino que un framework que nosotros hemos fortalecido que te ayuda a corregir este avión en pleno vuelo. Y hace que prácticamente la deuda técnica, tu desarrollo, tu negocio, tu área de TI, estén tranquilos, se enfoquen al negocio a darle beneficios, 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 mientras estamos abordando y corrigiendo esta deuda técnica para que puedas dormir tranquilo, sin decirte, oye, tengo que volver a hacerlo, sin detener al negocio y decir, oye, no muevas nada, porque si lo mueves, ¿por qué? Porque nuestras herramientas de inteligencia artificial hacen correcciones muy rápidas en todos los sentidos, en infraestructura, en desarrollo, en ciberseguridad, en vulnerabilidades, en documentación incluso, David, y prácticamente permiten que avancemos muy rápido y que vayamos muy sincronizados conforme los sprints de negocio, de nueva funcionalidad y de nuevas pantallas versus esta corrección y nos permite liberarnos de esta deuda de manera muy rápida. Buenísimo, casi que me quedas o casi que me dejas sin la última pregunta porque yo estaba pensando justamente en eso. Soy una empresa y llega Axity y me dice, mire, hay que resolver la deuda técnica. Lo primero que pienso es, y volvemos al tema de inteligencia artificial, a mí el negocio me está pidiendo que ya empiece con temas de inteligencia artificial y ahora ustedes me están diciendo que me devuelva para remediar este tema de la deuda técnica. La persona o la organización podría pensar, no, esto es un retroceso,
me va a comprometer mis objetivos de negocio, no voy a cumplir. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo una empresa puede priorizar la resolución de su deuda técnica sin comprometer esos objetivos de negocio que le están pidiendo, ¿no? Le acabas de dar al punto porque ese es el problema, ¿no? Y ese es el problema que ha surgido desde hace muchísimos años. Siempre es un tema de, oye, es muy buena tu estrategia, es muy buena tu solución. Oye, y esto es real, lo he vivido en clientes. Los clientes nos han dicho, oye, no es el primer esfuerzo que hago para resolver deuda técnica. He contratado el clásico, ¿no? He dedicado un recurso, de la cantidad de equipos he dedicado un recurso a resolverla y no ha funcionado, Javier. He contratado equipos externos que vienen y como equipo SWAT, vienen, no sé, 40 desarrolladores y dicen, me van a resolver todo, y lo resuelven, pero no llega a producción. Esto es real y es un problema real de negocio y los clientes con los que nos hemos acercado, donde, ojo, ya han visto el valor, e incluso, David, en entidades bancarias. Las entidades bancarias son, en algunos casos, las que han tenido más este problema. ¿Por qué? Porque cuando nacieron con COBOL, nacieron con RPG, nacieron con lenguajes no necesariamente tan actualizados. Y hoy en día, migrar el core, hoy en día, migrar estos ecosistemas tan robustos, donde prácticamente van todas las transacciones de un país, todas las transacciones incluso mundiales en algunos de los casos, es de miedo. Pero ¿qué pasa? Hoy la cantidad de los chicos, los jóvenes, pues no están interesados en COBOL, no están interesados en RPG, no les interesa ese tipo de lenguajes y poco a poco nos estamos quedando sin personas que realmente empiecen a mantener esto. Y es un problema real. Y lo que siempre pasa en las estrategias que hemos escuchado, porque cuando nos acercamos con un cliente, lo que nosotros les decimos es, yo no vengo con una presentación, yo no vengo con un slide, yo vengo con algo real, yo vengo con casos de uso donde ha funcionado, yo vengo con ejemplos donde ya estamos resolviendo este tipo de incidentes, donde ya es incluso cuantificable y donde ya tenemos resultados y números. Yo lo que te digo es que es un tema, sí, de estrategia y es un tema de herramientas. Y a nuestra audiencia le quiero decir algo muy importante. Hay muchas herramientas incluso hoy que también están ofreciendo la inteligencia artificial para resolverte tus problemas. Tengamos mucho cuidado. Así como DevOps no es, te instala una herramienta y en automático te conviertes en DevOps. La resolución de la deuda técnica tampoco es, te instala una herramienta y ya te resuelve la deuda técnica. Ojo, lo que nosotros hacemos, adicional a que tenemos herramientas hechas en casa con inteligencia artificial donde tus datos están seguros, donde tu código no va a ir nunca a entrenar un modelo de alguien más, donde no vas a tener nada, independiente de eso, porque nosotros desarrollamos nuestras propias herramientas y las podemos customizar a lo que se necesite. Incluso, por ejemplo, una entidad bancaria que nos decía, oye, pero yo no quiero que ocupemos esto porque es público y porque va a ocupar mis datos. Aquí no te preocupes, incluso nosotros podemos hacer estrategias donde podemos incluso montarnos en tu ecosistema interno para que no tengamos que salir a ningún lado. Ese tipo de cosas podemos hacer. Pero más allá de eso, quiero que la audiencia se lleve que no son herramientas tampoco la resolución de la deuda técnica. No nada más es compro una herramienta, la instalo y listo. Es todo un tema donde, perfecto, vas a corregir, pero luego eso hay que llevarlo a producción y hay que sincronizarlo con lo que estamos desarrollando las células. Esa parte es la que nosotros también hemos resuelto. Esa parte estratégica, donde nosotros incluso nos podemos ir a sentar con negocio y te ayudamos, TI, a que podamos traducir todo esto y a que podamos darle el valor, es lo que nos hace diferentes. Esta parte donde, desafortunadamente, en el mundo en el que nos encontramos, cuando el negocio nos da nuevas pantallas, nuevas necesidades, y TI se encarga de la deuda técnica, cuando salen los problemas técnicos, pues TI es el que tiene la culpa. Entonces lo que nosotros hacemos es remediar todo eso que no es visible, remediar todo eso que al negocio no le benefician absolutamente nada o no de manera visual o no de manera inmediata y resolverlo mientras está el avión andando, pero con una estrategia que hace que el business value de la deuda técnica, que es llegar a producción, siempre se dé. Y eso es importantísimo. Y es algo, repito, que no llevamos en una presentación, es algo que llevamos incluso ya con casos de éxito documentados, donde en ese momento, cuando platiquemos juntos, es lo que nos hace diferentes, ¿vale? Entonces te diría, David, para cerrar en esa pregunta, que prácticamente es un tema estratégico, un tema técnico y un tema de velocidad, ¿vale? Perfecto, Javi. Yo creo que nunca mejor dicho que la deuda técnica es una bomba de tiempo. Es decir, una persona que hoy nos esté escuchando puede decir, miren, yo
llevo 20 años, 15 años, 10 años y nunca he sufrido este problema. Pero me corregirás tú, sí, creo que en los últimos 15, 20 años nunca ha pasado a una velocidad tan grande estos cambios de inteligencia artificial, todo esto que nos están preparando para aplicaciones cada vez más complejas y un público que cada vez espera mayor velocidad de respuesta en cualquier aplicación que uno pueda tener, sea un sector financiero, sea salud, lo que sea. Entonces, es una bomba de tiempo que puede que no haya explotado aún, pero en el momento que explote va a generar problemas y va a generar inconvenientes y desafíos grandes para las organizaciones. ¿Estamos de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo y de pronto también la audiencia puede decir, oye, yo no tengo ese problema. Yo quisiera que se hiciera una pregunta para saber, el primer diagnóstico de saber si tenemos una deuda técnica, o no, es el siguiente. Si en tu organización tienes el famoso temporada de freeze, quiero que te preguntes por qué. Quiero que hagas esa introspección, querida audiencia, y te preguntes por qué existe el freeze. Y de pronto, cuando yo lo pregunté a David, mis primeros épocas de trabajando en la vía laboral y demás, me decían, hasta me veían con cara de asombro, ¿no? Pues, ¿por qué es el freeze, Javier? Pues, ¿qué preguntas haces, no? Y yo les hacía la pregunta, oye, pero ¿por qué se da? Y en la respuesta que me dio en ese momento el responsable de negocio, que en ese entonces conocí, hace más de 15 años, me dijo, pues es que cada que mueven algo, me tiran algo. Ahora imagínate, Javier, que estoy en plena temporada alta, metes un cambio y me tiras el negocio, me tiras la aplicación, se rompe la aplicación. Y entonces yo le decía, oye, pero ese es un problema, tienes un problema, porque imagínate, David, estos servicios globales de correo electrónico, estos globales enormes de correo electrónico, estos e-commerce también enormes, mundiales de venta. Pregúntate, ¿cuándo es tu temporada de freeze? Si son servicios mundiales. ¿En qué momento dicen, no le voy a mover a nada? Nosotros recibimos actualizaciones de nuestros aplicativos más famosos en nuestros teléfonos, pues prácticamente cada semana o diario. El término freeze se normalizó por una deficiencia que tenemos al momento de liberamos algo y tenemos el miedo de que algo se vaya a romper. Pero el problema es tener ese miedo, eso no es normal. Eso es porque en la mayor parte de los casos tenemos deuda técnica. Me ha tocado clientes, David, donde nos dicen, yo tengo mi periodo de desarrollo es de 6 meses y mi periodo de estabilización en producción es de 3. Y cuando te preguntas, periodo de estabilización en producción, es decir, ¿pones en riesgo a los usuarios en producción porque estás estabilizando? Ese es otro indicador importante para nuestros amigos de negocio de que probablemente nuestro problema sea que tenemos deuda técnica que no nos permite liberar, que no nos permite ir a la velocidad que el negocio, que no nos permite ir desplegando tan rápido y que de pronto una pantalla pueda tomarnos hasta 6 meses de desarrollo en tanto desarrollar como en coordinar a todos para poder sincronizar una liberación y luego que me tenga que esperar 3 meses en estabilizarlo y rogar por qué en producción estemos bien. Cuando tengamos cualquiera de esos síntomas, como lo mencionabas ahorita al final, David, tenemos deuda técnica y si se acercan a nosotros, créanme que les podemos ayudar. Impresionante, Javi, de verdad que una conversación muy, muy interesante donde mostramos que este tema de la deuda técnica está impactando negocios, empresas y que definitivamente es un tema que hay que ponerle mucho cuidado y mucha atención porque puede que no sea ya, pero en un futuro esto puede explotar y puede significar muchas dificultades en temas de negocio, productividad, que a la vez después se traducen en pérdidas de dinero y grandes complicaciones. Entonces, pues Javi, muchísimas gracias. Creo que la invitación a la audiencia que nos está viendo es, evidentemente, no dejes que esta bomba de tiempo explote. En Axity estamos comprometidos para transformar la deuda técnica y que esto se convierta en una ventaja competitiva de las empresas de cara al mercado. Seguimos construyendo soluciones inteligentes y sostenibles que transformen la tecnología en valor para nuestros clientes. Muchas gracias, Javi, por el espacio. Espero verte pronto.
sé que vas a venir pronto a Colombia y ahí nos saludaremos. Claro que sí. Saludos a todos. Muchas gracias, Un David. abrazo, Javi. Cuídate mucho.